el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub. La Biblia en 365 días. Un libro sagrado, abierto en mis manos, 365 leyendo, buscando tus planos, hacia un futuro lleno de paz. Día 13 de 365 días. Debido a tu fe, así será. El libro de Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es tiempo de levantar nuestra mirada y caminar con la certeza de que Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Como dijo Corrie ten Boom, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Este año no es un capítulo más, sino la oportunidad de ver la mano de Dios moverse poderosamente en nuestras vidas y en nuestras familias. Este año será el mejor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo estamos caminando con fe, lo estamos iniciando cada día con Dios. Será un año donde la presencia de Dios nos acompañará de principio a fin, donde viviremos en salud, donde saldremos de deudas, donde veremos la provisión de Dios y nuestras familias conocerán a Jesús. A veces nuestras circunstancias nos gritan: es imposible, pero Dios susurra: confía, confía, confía. Si Él te ha dado una palabra, confía en esa palabra. Aunque el año pasado haya sido difícil para ti, hoy es el momento de empezar con una fe renovada, porque la fe no se basa en lo que nosotros vemos, sino en lo que creemos. Nunca tengas miedo a confiarle el futuro desconocido a un Dios conocido. Dios nos ha prometido que con Cristo somos más que vencedores, que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nos ha dicho que Él pondrá a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies y que viviremos bajo su abrigo, protegidos por su omnipotencia. Empezar este año con fe significa hablar la palabra de Dios, no de nuestras circunstancias. La fe transforma nuestros pensamientos pesimistas en confesiones de esperanza. Como dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces, para fortalecer nuestra fe, debemos buscar la presencia de Dios cada día y sumergirnos en la verdad de su palabra. La fe es ese puente entre nuestras oraciones y las promesas de Dios. Este es el tiempo de confiar en que Dios hará lo imposible. Él abrirá caminos donde no los había y nos sorprenderá con bendiciones que superan nuestras expectativas. Nos hará reír de gozo como a Sara, que después de años de espera dijo: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga reirá conmigo, en Génesis 21:6. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Génesis capítulo 28 hasta el capítulo 29, verso 35. Mateo capítulo 9, versos del 18 al 38, Salmos capítulo 11, versos del 1 al 7 y Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón lleno de expectativas. Fortalece mi fe. Enséñame a confiar plenamente en tus promesas. Ayúdame a sanar. Ayúdame a ver más allá de mis circunstancias, a creer en tu poder milagroso y sobrenatural. Declaro que este año seré testigo de tu fidelidad, de tu bondad, de tu provisión y de los milagros más grandes en mi vida. Llena mi boca de risas, mi corazón de paz, y te agradezco porque pase lo que pase, sé que tú tienes un propósito mayor en mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que digamos juntos: por mi fe, así
será. Génesis 28, verso 1, hasta Génesis 29, verso 35. La Biblia nos dice: Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Le ordenó: no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones, que te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham, que llegues a ser el dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Así que Isaac despidió a Jacob y él se fue a Padán Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel el arameo. Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara una esposa, y le había advertido a Jacob: no te cases con una mujer cananea. También supo que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaban dudas de que a su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael, además de las esposas que ya tenía. Su nueva esposa se llamaba Mahalat, era hermana de Nabaiot e hija de Ismael, el hijo de Abraham. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a la tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. Pero también tuve temor y dije: qué temible es este lugar. No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que me dé. Entonces Jacob se apresuró y por fin llegó a la tierra del oriente. A la distancia vio un pozo. Junto al pozo, en el campo abierto, habían 3 rebaños de ovejas, de cabras, esperando a que les diera de beber. Pero una pesada piedra tapaba la boca del pozo. Era costumbre del lugar esperar a que llegaran todos los rebaños antes de quitar la piedra y dar de beber a los animales, y después se volvía a tapar la boca del pozo con la piedra. Jacob se acercó a los pastores y les preguntó: ¿de dónde son ustedes, amigos? Somos de Harán, contestaron ellos. ¿Conocen allí a un hombre llamado Labán, el nieto de Nacor?, le preguntó. Sí, lo conocemos, contestaron. ¿Y él está bien?, preguntó Jacob. Sí, está bien, contestaron. Mire, ahí viene su hija Raquel con los rebaños.
Todavía estábamos a plena luz del día, dijo Jacob. ¿Por qué es demasiado temprano para reunir a los animales? ¿Por qué no dan ustedes de beber a las ovejas y a las cabras para que así puedan volver a pastar? No podemos dar de beber a los animales hasta que hayan llegado todos los rebaños, contestaron. Entonces los pastores quitan la piedra de la boca del pozo y damos de beber a todas las ovejas y a las cabras. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre, porque ella era pastora. Ya que Raquel era su prima, la hija de Labán, el hermano de su madre, y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán, Jacob fue al pozo, quitó la piedra que tapaba la boca y dio de beber al rebaño de su tío. Luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Le explicó a Raquel que él era su primo por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca. Enseguida Raquel salió corriendo y se lo contó a su padre Labán. En cuanto a Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él, lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Y cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó: verdaderamente eres de mi misma sangre. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre: trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores, preparó una fiesta de bodas, pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva, Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. ¿Qué me has hecho?, le dijo a Labán con furia. He trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán. Pero espera hasta que termine la semana nupcial, entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. Así que Jacob aceptó trabajar 7 años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva, Bilha, para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea. Y se quedó allí y trabajó para Labán los 7 años adicionales. Cuando el Señor vio que Lea no era mala, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por 3ª vez y dio a luz otro hijo, y lo llamaron Leví, porque ella dijo: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Una vez más, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo: ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Vemos en Génesis 28:4 que Dios le ofreció a Jacob la promesa del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con su padre y con su abuelo. Pero no bastaba con que Jacob fuera el nieto de Abraham. Él tuvo que establecer una relación personal con Dios. Y es que Dios tiene hijos, no nietos. No basta que tú formes parte de una familia o que tus generaciones sean creyentes. Tú debes tener tu propio encuentro con Dios. Tú debes conocer a ese Dios todopoderoso. El verso 15 de Génesis 28 dice: además, yo estaré contigo, te protegeré donde quiera que vayas. Y esta es una promesa hermosa que nos recuerda que Dios nunca, y quiero que
lo grabes en tu mente. Dios nunca nos deja solos a sus hijos. Dios siempre está con nosotros. Él es el amigo que nunca falla. Él es el consolador que siempre está con nosotros. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. En Dios siempre podremos encontrar su gracia. Él nunca nos abandonará. Y en Génesis capítulo 29, verso 20, encontramos cómo Jacob trabaja 7 años por el amor de Raquel. Él fue engañado por Labán, que no le dijo que primero debía llevarse a la mayor si es que quería casarse con ella. Y la gente a menudo se pregunta si vale la pena esperar un largo tiempo por lo que uno desea. Yo creo que aquí Jacob se graduó de la Universidad de la Espera. Él trabajó 7 años por Lea y trabajó otros 7 años por Raquel. Las metas y los deseos más importantes bien valen la pena y bien valen el precio también. Pero Hollywood el día de hoy ha creado una ilusión que las personas solo en un par de horas pueden resolver sus problemas y obtener lo que desean. Pero no pienses que lo que pasa en TNT pasa en la vida real. No caigas en la trampa. La paciencia es más difícil de conseguir cuando más la necesitamos, pero es la llave para alcanzar nuestras metas. Finalmente, Dios transforma nuestras decepciones en oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Dios nunca desperdicia un dolor. Cada prueba que nosotros pasamos tiene un propósito. Y en los versos del 23 al 25 de Génesis 29, vemos cómo Jacob, enfurecido contra Labán, porque lo había engañado, y yo digo, el burro hablando de orejas, ¿no? Qué rápido se olvidó Jacob de lo que le hizo a Esaú, su hermano. Qué loco, ¿no? Que nosotros nos disgustemos ante la injusticia que nos hacen, pero cerramos los ojos a las injusticias que hacemos contra los demás. Versos del 28 al 30, aunque engañado, Jacob cumplió con su promesa y trabajó 7 años más por Raquel. Cuando nos engañen, puede que todavía sea sabio cumplir con nuestra parte del trato. Planear una venganza, tocarse las heridas, impide ver la perspectiva de Dios en medio del asunto. No te vengues, cumple con tu promesa. Y en el verso 31 comenzamos a ver cómo a Lea Dios le da el favor de tener hijos. Queda embarazada y el primer hijo que tiene se llama Rubén, que significa el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Hoy en día los padres ponen nombres a sus hijos que les gustan o que suenan bien, mientras que en el Antiguo Testamento reflejaban las circunstancias del momento al nacer. Luego vemos en el verso 35, como dice, una vez más Lea quedó embarazada, dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Lea pasó de buscar la aprobación humana a encontrar la satisfacción en Dios. Y cuando tú decides alabar a Dios en medio de tu prueba, el cielo se mueve a tu favor. Mateo 9, versos del 18 al 38. Mientras Jesús decía estas cosas, el líder de la sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer, quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de su túnica de Jesús, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio, le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez más, hicieron salir a todos. Jesús entró y tomó la mano de la niña,
y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban: «Hijo de David, ten compasión de nosotros». Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y les preguntó: «¿Creen que yo puedo darles la vista?». «Sí, Señor», le dijeron, «lo creemos». Entonces él les tocó los ojos y dijo: «Debido a su fe, así se hará». Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Y Jesús les advirtió severamente: «No se lo cuenten a nadie». Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Cuando se fueron, un hombre no podía hablar, poseído por un demonio, y fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. «Jamás sucedió algo así en Israel», exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron: «Puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da el poder». Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: «La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, y pídanle que envíe más obreros a sus campos». Y en Mateo vemos el poder de la fe. Estos pasajes nos muestran una serie de milagros realizados por Jesús, todos ellos impulsados por la fe de quienes acudieron a Él. Vemos cómo la fe no solo trae sanidad física, sino también restauración y liberación. Mateo 9, versos del 18 al 19, nos hablan de la fe de un padre afligido. Mientras Jesús hablaba, dice, un líder de la sinagoga se le acercó, se arrodilló ante él suplicando: «Mi hija acaba de morir», dijo, «pero tú puedes traerla de nuevo a la vida si vienes y pones tu mano sobre ella». Este padre no solo tenía la fe en el poder de Jesús para sanar, sino también para resucitar a su hija. La fe genuina reconoce que Dios puede obrar aún en situaciones que parecen irreversibles. Jairo estaba tan necesitado de un milagro para su hija que agonizaba, y quizás hoy tu esperanza esté agonizando. Necesites un milagro a gritos. Entonces, levántate para creer en Dios, en ese Dios de imposibles. Que tu fe hoy diga: así será, aunque no tengas fuerzas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El milagro es un hecho sobrenatural debido a una intervención divina. Solo Dios puede hacerlo. Ningún problema es demasiado grande para que Dios no intervenga. Ninguna persona es demasiado pequeña para que Dios no tenga atención sobre ella. La fe comienza entonces donde termina nuestra fuerza. ¿Qué hizo Jairo para recibir ese milagro? Él puso sus ojos en Jesús. Cuando este oficial de la sinagoga sabía que Jesús estaba cerca, fue a buscarlo, lo vio. Muchos de los que necesitan un milagro primero tratan de buscar por su cuenta. Buscan doctores, buscan los mejores psicólogos, los mejores terapeutas, los mejores coaches. Pero lo primero que tienes que buscar es a Dios. Búscalo con todo tu corazón, búscalo con todas tus fuerzas. Míralo cerca a ti, aunque no lo puedas sentir. Pon tus ojos en Dios. El único que sí sabe la situación por la que tú estás pasando, esa que no le has dicho a nadie. Y la Biblia dice que luego se arrodilló delante de él. Jairo no era cualquier persona, él era el principal de la sinagoga, era alguien importante, era una persona de autoridad, era alguien muy respetado. Pero cuando se trató de ver un milagro en la vida de su familia, lo que él hizo fue arrodillarse a los pies de Jesús. Yo te pregunto, ¿tú te has arrodillado alguna vez a orar? ¿Has orado a Dios como tu único y último recurso? Deja tu orgullo de lado y arrodíllate. Habla con aquel que sí puede obrar un milagro en tu vida y que se llama Dios. Oraciones específicas traen respuestas específicas de parte de Dios. Pon en acción tu oración. ¿Tú quieres ser sano? Pídele a Dios.
Arrodíllate y dile: Dios, quiero ser sano de la columna. Dios, quiero que sanes a mi abuela. Dios, quiero que me quites este cáncer. Tócame, Dios. Sáname, Dios. Hoy hazme libre de esta migraña. Dios, sáname de esta gastritis, de esta úlcera. Sáname, Dios, de este cáncer en la piel. Llévate todo lupus, llévate todo derrame cerebral. Reabsorbe, Dios, en mi cerebro todo coágulo de sangre. Que aquellos niños que no pueden hablar, ahora comiencen a hablar. Llévate este dolor de huesos. Que se vaya de mi vida, Dios, toda maldición conferida contra mí. Luego vemos que en los versos 20 al 22, mientras Jesús iba de camino a la casa del líder, una mujer que sufría de hemorragias de hacía 12 años se le acercó detrás de él y tocó el borde de su manto. Si tan solo toco su túnica, quedaré sana, dijo en el verso 21. Jesús se dio la vuelta y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe. ¿Cuánta fe tienes hoy? Esta mujer nos enseña que la fe no necesita grandes gestos. Basta con un toque sencillo y con un toque sincero hacia Jesús. No se trató de la acción física, sino del corazón lleno de confianza, el corazón lleno de fe. Tu problema o tu enfermedad puede tener años, pero Jesús puede cambiar todo y restaurarte por completo. Smith Wigglesworth, conocido como el apóstol de la fe, solía decir: solo creo y Dios hará el resto. Por eso el episodio del día de hoy yo lo he llamado: debido a tu fe, así será. Muchas veces la sanidad que buscamos comienza cuando decidimos dar ese pequeño pero lleno paso de fe. El verso 24 dice: cuando Jesús llegó a la casa, vio a los que lloraban y le dijo: la niña no está muerta, solo duerme. Y es que a pesar de las burlas, Jesús tomó a la niña de la mano y ella volvió a la vida. Y es que fe es creer en el poder de Dios incluso cuando todos se burlan. Yo sé que muchos de nosotros hemos recibido burlas de la gente por nuestra fe, burlas de nuestra familia por nuestra fe. Pero que hoy, debido a tu fe, así se ha hecho en tu vida. Los hombres de fe siempre parecen tontos a los ojos del mundo, pero nunca a los ojos de Dios. Para Dios, tu fe no es tonta. Para Dios, tu fe es poderosa. Para Dios, tu fe mueve montañas. Versos del 27 al 31 nos hablan de la sanidad de los ciegos. Dice: 2 hombres ciegos siguieron a Jesús clamando: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Y ellos respondieron: sí, Señor. Jesús tocó sus ojos y les dijo: debido a su fe, así se hará. Cuando estaba leyendo este pasaje, sentí claramente cómo esto era lo que Dios quería que les diga. Debido a su fe, así será. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? La fe nos posiciona para recibir lo que Dios ya ha preparado. Estos hombres no solo pidieron sanidad, sino que reconocieron a Jesús como el Mesías. Al llamarlo Hijo de David, demostraron una fe profunda, una fe consciente. Este líder de la sinagoga había ido a buscar a Jesús cuando su hija ya había muerto. Era demasiado tarde para que alguien pudiera ayudarlo, excepto Jesús. Él se acercó a ella y la resucitó. Nuestra fe no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser real. Si tu situación parece no tener esperanza, recuerda que Dios es experto en imposibles. Recuerda que Dios puede hacer hoy por ti lo que ningún médico ni la ciencia puede hacer por ti. Versos del 32 al 34 nos hablan de la liberación del endemoniado. Dice: por último, llevaron a Jesús a un hombre poseído por un demonio que le impedía hablar, y Jesús expulsó al demonio y el hombre recuperó el habla, y la multitud quedó asombrada y dijo: jamás se había visto algo así en Israel. La fe no solamente abre puertas para la sanidad, sino también para la liberación. La obra de Jesús
no tiene límites y su autoridad es absoluta. Dios está más dispuesto en obrar milagros de lo que nosotros estamos dispuestos a pedirlos. Así que la clave es pedir con fe, pedir creyendo que Él es poderoso para hacer más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Pero Él responde a nuestras oraciones. Nuestra fe hoy nos muestra que Dios puede resucitar sueños muertos. Nuestra fe hoy nos muestra que Dios puede sanar heridas de años. Nuestra fe hoy nos muestra que Él puede abrir nuestros ojos a nuevas perspectivas. Y nuestra fe hoy nos muestra que podemos ser libres de las cadenas invisibles que nos ataban. La fe es poderosa cuando dejamos de enfocarnos en nuestras limitaciones y ponemos nuestra confianza en Jesús. Dile hoy, Señor, llévame y enséñame a confiar en tu poder, incluso cuando mis circunstancias parecen imposibles. Dame la valentía para acercarme a ti con un corazón lleno de fe. Eleva mi fe a otro nivel, Señor. Si me falta más fe, ayúdame, Señor, fortaléceme, sabiendo de que un solo toque tuyo tiene el poder de transformar mi vida y de sanarme. Dios, yo sigo creyendo que tú haces milagros hoy y que tú hoy harás un milagro debido a mi fe. Así será. Salmos 11, del 1 al 7. Yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas en sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. El Salmo 11 es un hermoso recordatorio de que cuando las circunstancias parecen abrumadoras y los temores nos rodean, nuestra fortaleza y refugio están en Dios. Este salmo es escrito por David y refleja la convicción de que Dios es justo, es soberano y es protector. El verso 1 dice: confío en el Señor para protección. Entonces, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? En varias ocasiones, David se vio forzado a huir para salvar su vida. El ser rey ungido de Dios no lo hizo inmune a la injusticia y al odio de los demás. David posiblemente escribió ese salmo cuando el rey Saúl lo perseguía. David no huyó, no porque pensara que todo estaba perdido. Él sabía que Dios tenía el control de la situación. David sabiamente trataba de evitar los problemas, pero cuando los enfrentaba, no huía de ellos porque tenía miedo. David entonces comienza declarando su confianza en Dios en medio de la crisis. Aunque otros le aconsejaban huir, él elige quedarse firme en su fe. La verdadera seguridad no se encuentra en escapar, sino en refugiarse en el Señor. La fe de David contrasta radicalmente con el miedo de los consejeros, porque la fe en Dios evita que perdamos la esperanza y nos ayuda a resistir el miedo. Dios no te llama a huir del problema, sino a correr hacia Él en medio del problema. Los consejeros de David tenían miedo porque las circunstancias eran abrumadoras y su mundo se derrumbaba. David estaba tranquilo y lleno de optimismo porque sabía que Dios era superior a cualquier cosa que sus enemigos pudieran hacer en su contra. Los versos 2 y 3 nos dicen que los perversos prepararon sus arcos y ponen sus flechas en las cuerdas, disparan desde las sombras contra los de corazón íntegro. Cuando los cimientos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Cuando las bases de la sociedad parecen quebrarse, el enemigo ataca con incertidumbre y con miedo. Sin embargo, David nos recuerda que incluso cuando los cimientos humanos tambalean, los de Dios permanecen firmes. Me encanta A.W. Tozer que dice: aunque los cimientos del mundo se derrumben, el trono de Dios permanece inamovible. Nada sucede entonces sin su conocimiento ni
sin su consentimiento. Dios está en control de la situación. El verso 4 dice, pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Él observa de cerca a cada uno con atención y examina a cada persona de la tierra. Dios no está distante ni está indiferente. Él te observa. Él cuida cada detalle de nuestras vidas. Dios está sentado en su trono, lo que nos asegura que el caos en la tierra nunca altera su gobierno celestial. Dios no pierde el control de tu vida cuando tú pierdes el control de tus circunstancias. Versos 5 y 6 dice que el Señor examina tanto a los justos como a los perversos y odia a los que aman la violencia. Hará llover carbones ardientes y azufre sobre los perversos, castigándolos con vientos ardientes y abrasadores. Dios es un juez justo que no ignora la maldad, pero también prueba a los justos, no para destruirlos, sino para fortalecerlos. Su juicio es perfecto y su justicia prevalecerá. Cuando Dios permite pruebas en nuestra vida, no es para destruirnos, es para moldearnos, es para fortalecernos. Y por último, el verso 7 dice, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Este versículo nos recuerda que el corazón de Dios se inclina hacia los justos, aquellos que viven con integridad, que tienen la promesa de su presencia y la esperanza de verlo cara a cara. Qué lindo cuando veamos a Dios cara a cara. Me recuerda tanto la canción de Marcos Vidal. Solo quiero estar cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte, mi maestro. El mayor regalo de la vida eterna no es el cielo, sino es la presencia del Dios mismo. Que nosotros disfrutemos de la presencia de Dios. Qué hermoso es cuando estemos en el cielo y lo miremos cara a cara. Proverbios 3, del 11 al 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Estos versos nos recuerdan que la disciplina de Dios es una expresión de su amor. Muchas veces nosotros asociamos la corrección con rechazo, pero Dios, como un Padre amoroso, nos corrige para formarnos, no para castigarnos. El verso 11 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. ¿Cómo nos conoce Dios, no? Que nosotros, cuando nos corrigen, nos enojamos. Pero la corrección de Dios no es un signo de condena, sino es una muestra de su compromiso con nuestro bienestar. Así como un padre corrige a su hijo para protegerlo y para guiarlo, Dios nos corrige para redirigirnos hacia nuestro propósito. No confundas entonces la corrección de Dios con su abandono. Él te corrige porque te ama. El verso 12 dice, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Dios no solo nos ama, se deleita en nosotros. La corrección no es una señal de enojo, sino de interés profundo y de amor paternal. Max Lucado, que es uno de mis autores favoritos, dice, Dios te ama tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte así. Entonces, el amor de Dios no solo te abraza, también te moldea. La disciplina de Dios es una prueba de su amor, es un recordatorio de que somos sus hijos amados. No le temamos a la corrección, porque ella nos acerca a nuestro propósito. Cuando dejamos que Dios nos guíe, incluso a través de las pruebas, experimentamos su fidelidad y amor más profundamente. Gracias por acompañarme en este episodio de la Biblia en 365 días. Si este contenido te inspiró, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios. Si estás en Spotify, dame las 5 estrellas y déjame un comentario con tu reflexión y con lo que más Dios tocó tu corazón. Gracias a todos los que comparten este mensaje en sus redes sociales. Ustedes hacen que la palabra de Dios llegue más lejos. Día 13, check. Nos vemos mañana en el día 14. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.